Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos encontramos ante una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, paralizados ante lo que podría ser un giro de 180 grados en las vidas de dos de las estrellas más carismáticas y seguidas del panorama turco. Para ustedes que son seguidores fieles de las historias turcas, de las tramas que nos atrapan y sobre todo, de la vida y los movimientos de estas dos figuras icónicas, esta información que ha trascendido el 2 de octubre de 2025 va a ser, sin lugar a dudas, absolutamente impactante. Así que por favor prepárense, acomódense y abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar con todo detalle lo que está sucediendo con Can Yaman y Demet Özdemir, porque la noticia que ha explotado este día es sencillamente sorprendente. Si son de los que aman estar al día, de los que devoran cada detalle de los dramas, las novelas y, por supuesto, la vida personal de sus actores favoritos, les recomiendo encarecidamente que, si aún no lo han hecho, le den a ese botón de suscribirse y activen esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. No querrán perderse nada de lo que traemos para ustedes. Vamos a sumergirnos de cabeza en este torbellino de actualidad que promete dar mucho de qué hablar. Bueno, como les anticipaba, el 2 de octubre de 2025 ha sido un día que, sin duda, quedará grabado en la memoria colectiva de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que después de un periodo en el que las aguas, al menos públicamente, parecían estar en relativa calma en cuanto a su vida personal o a cualquier atisbo de relación conjunta, ha estallado una bomba informativa de proporciones épicas que ha revolucionado instantáneamente las redes sociales, los foros de fans y, por supuesto, todos los portales de noticias del corazón, especialmente aquellos dedicados a las celebridades turcas, que se han volcado en la cobertura de esta noticia. La noticia, señoras y señores, esa que ha causado tal revuelo, gira en torno a una posible reconciliación. Sí, han oído bien. Después de lo que muchos, la gran mayoría, consideraron como una ruptura definitiva, como un punto y final inamovible en su historia de amor, los rumores, que comenzaron como un susurro casi imperceptible, se han convertido en un clamor ensordecedor y, lo que es más importante, ahora parecen tener cada vez más fundamento, más cuerpo, y son imposibles de ignorar. Para aquellos que quizás no están tan familiarizados con este fenómeno, pero que igualmente disfrutan de las historias cautivadoras, es fundamental recordar quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir. Son, sin duda, dos de los nombres más resonantes y aclamados en el vasto y competitivo panorama de la actuación turca actual. Su encuentro, ese que muchos consideran un hito, se produjo en el set de rodaje de la exitosa y entrañable serie Erkenci, donde ambos interpretaron a los personajes que se robaron el corazón de millones de espectadores, Candibit y Sanemairen, respectivamente. La química que irradiaban en pantalla era tan palpable, tan genuina, tan electrizante, que traspasó la ficción y se materializó en la vida real, conquistando a una legión de fans alrededor del mundo. Su romance en la vida real se convirtió, casi al instante, en tema de conversación obligado, en portada de revistas, en el centro de innumerables artículos. Sus seguidores, aquellos que seguían cada uno de sus pasos, bueno, estaban divididos, por un lado, una mayoría entusiasta que amaba verlos juntos, que celebraba cada aparición y cada fotografía de la pareja, por otro lado, un sector más reservado que por diversas razones, no terminaba de creer en la solidez o en la autenticidad de la relación, o quizás, simplemente prefería mantenerlos en el plano profesional. Tras un periodo de noviazgo que estuvo marcado por viajes románticos a destinos exóticos, apariciones públicas que acaparaban flashes y, como no, una cantidad ingente de fotografías compartidas en redes sociales que hacían las delicias de sus fans, la pareja anunció, de forma sorpresiva para muchos, su ruptura. Fue un golpe duro para una gran parte de su público, y el tema se debatió apasionadamente en foros online, grupos de fans y, por supuesto, en la sección de comentarios de todos los vídeos y artículos relacionados. Las razones exactas de su separación nunca quedaron del todo claras, como suele ocurrir en estos casos tan mediáticos. Se barajaron múltiples teorías en los círculos de la prensa del corazón y entre los seguidores, agendas de trabajo apretadas y poco compatibles, presiones mediáticas insoportables, diferencias irreconciliables en sus visiones de la vida o de la relación, o simplemente, como a veces sucede en la vida real, que el amor, por mucho que haya sido intenso, se apaga con el tiempo o las circunstancias. Lo cierto es que desde aquel momento cada uno ha seguido su propio camino profesional. Por separado, aunque siempre bajo el constante escrutinio de la prensa y la atenta mirada de sus seguidores, que nunca dejaron de esperanzarse con un posible reencuentro. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador,
su presencia escénica magnética y su físico imponente que lo ha convertido en un símbolo de masculinidad para muchos, ha seguido cosechando éxitos rotundos. Ha participado en producciones internacionales de renombre, ha protagonizado campañas publicitarias de gran impacto y, sinceramente, se ha consolidado como un ídolo a nivel global, trascendiendo fronteras y culturas. Por otro lado, Demet Özdemir, con su talento innato, su gracia natural y su versatilidad como actriz, también ha continuado brillando con luz propia, participando en proyectos de gran éxito tanto en Turquía como a nivel internacional y demostrando una madurez y una profundidad en sus interpretaciones que la han consolidado como una de las actrices más prometedoras de su generación. Ambos, a pesar de haber forjado vidas individuales y carreras sólidas, han mantenido, o al menos se ha proyectado una imagen pública de cierta conexión, o al menos, una relación cordial, que no daba pie a pensar seriamente en un regreso romántico. Y aquí es donde entra en juego la noticia impactante del 2 de octubre de 2025. Las redes sociales, ese hervidero incesante de rumores, especulaciones y a veces confirmaciones, comenzaron a inundarse con mensajes, comentarios y fotografías que apuntaban, de manera cada vez más insistente, a un posible encuentro. Al principio, como suele ocurrir, eran solo especulaciones difusas, susurros en la red. Han visto a Can y Demet juntos, un amigo de un amigo los vio en tal lugar, ese tipo de información que, bien sabemos, a menudo puede ser producto de la imaginación de fans deseosos de un reencuentro o de simples coincidencias. Pero la cosa fue escalando rápidamente. Empezaron a aparecer imágenes, primero borrosas y de baja calidad, que los mostraban en el mismo lugar, compartiendo momentos que, aunque ambiguos, despertaron la curiosidad. No eran fotos robadas en un plan invasivo y escandaloso, sino más bien coincidencias, o quizás, encuentros que, si bien no eran públicos, tampoco se mostraban como algo que debieran ocultar a toda costa. Lo que realmente hizo saltar todas las alarmas y otorgó una credibilidad sin precedentes a estos rumores, catapultándolos a la esfera de las noticias de primera línea, fue la aparición de unas fotografías mucho más claras, tomadas por paparazzi profesionales, que los mostraban saliendo juntos de un restaurante exclusivo y de moda en Estambul, un lugar conocido por ser frecuentado por celebridades. Y no solo eso, sino que las imágenes los captaban en una actitud, una dinámica, que para la gran mayoría de los observadores y seguidores sugería una cercanía que iba mucho más allá de una simple amistad cordial. Las fotografías reflejaban risas compartidas, miradas cómplices que se cruzaban, gestos de entendimiento mutuo, e incluso, según los rumores más persistentes y que han añadido más leña al fuego, alguna que otra mano que buscaba la otra en un gesto tierno y familiar. Ante la avalancha de estas imágenes y la creciente presión mediática, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han ofrecido declaraciones oficiales, al menos no en el momento en que esta noticia explotó con tanta fuerza y se hizo viral. Y precisamente esa falta de negación categórica, ese silencio que a menudo se interpreta como una forma de confirmación implícita, es lo que ha avivado aún más las llamas de la especulación y la esperanza entre sus seguidores. En el mundo del espectáculo y particularmente en el universo de las celebridades turcas, el silencio a menudo habla más que 1000 palabras, y en este caso, parece estar diciendo mucho. Ahora es el momento de analizar qué podría significar todo esto. Si realmente están dándose una segunda oportunidad, si esta es una reconciliación genuina, ¿qué ha cambiado entre ellos? ¿Han madurado individualmente y como pareja? ¿Han aprendido de los errores del pasado que pudieron haberlos llevado a la ruptura? Es completamente natural que los fans, aquellos que los apoyaron incondicionalmente desde el principio, que vivieron su historia de amor con tanta intensidad, se hagan estas preguntas. La relación entre ellos fue intensa, apasionada y muy seguida por el público, y muchos esperaban, deseaban, que su historia tuviera un felices para siempre. Por un lado, tenemos a los optimistas y redentos, aquellos que siempre creyeron en la fuerza de su amor y que ven esta posible reconciliación como el destino interviniendo para unirlos de nuevo. Para ellos es la prueba irrefutable de que su conexión era demasiado fuerte, demasiado especial, para dejarla ir definitivamente. Imaginan que ambos han reflexionado profundamente sobre su relación, han crecido como individuos, han acumulado nuevas experiencias vitales y ahora están listos para afrontar los desafíos de una relación de pareja de una forma más madura, más consciente y más sólida. Piensan que quizás las presiones externas, la fama y la atención mediática que tanto los afectaron en su momento, ahora no pesen tanto sobre ellos, o que han desarrollado estrategias más efectivas para manejarlas y proteger su espacio privado. Por otro lado están los escépticos, aquellos que con una dosis de realismo y quizás algo de cinismo, piensan que quizás se trata solo de un reencuentro casual,
una etapa de nostalgia mutua, o incluso, y esto es algo que lamentablemente también ocurre en este mundillo tan competitivo, una estrategia de marketing bien calculada para generar expectación y revitalizar sus carreras. O tal vez simplemente que la costumbre, el cariño residual o la simple soledad temporal les han llevado a buscarse de nuevo, sin garantías de que esta vez vaya a funcionar a largo plazo. Saben, por experiencia y por observación del mundo del espectáculo, que el pasado no siempre se repite de forma idéntica, y que los problemas o las diferencias que llevaron a la ruptura original podrían resurgir y erosionar cualquier intento de reconciliación. Sin embargo, si observamos con atención las escasas imágenes que han trascendido y los testimonios, aunque sean rumores, que han empezado a surgir de fuentes cercanas, hay un aire palpable de tranquilidad. De algo más sólido y profundo que un simple reencuentro o un coqueteo pasajero. Los rumores más recientes hablan de encuentros más privados, de conversaciones profundas y significativas, de un deseo mutuo de entender qué fue exactamente lo que pasó en el pasado y si, realmente, existe un camino viable y prometedor por delante para ellos como pareja. Es fundamental recordar, y esto es un punto crucial, que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas exitosas, independientes y con sus propias vidas, sus propias aspiraciones y sus propios proyectos. No son personajes de ficción que podemos controlar, dirigir o moldear a nuestro antojo. Su privacidad es un derecho inalienable y aunque entendemos perfectamente la fascinación y el interés que generan, debemos ser respetuosos con sus decisiones y su espacio personal. Lo que sí podemos hacer como seguidores y analistas es observar las señales, interpretar los indicios y especular con cautela y prudencia, como buenos fans que somos y que valoramos su trayectoria. ¿Podría ser este el inicio de una nueva y emocionante etapa para ellos, tanto en lo personal como en lo profesional? Veremos pronto a Can Yaman y Demet Özdemir anunciando oficialmente su regreso como pareja, desatando la euforia entre sus seguidores. Es difícil decirlo con certeza absoluta en este momento. Pero lo que sí es seguro, y esto no admite duda, es que esta noticia ha devuelto el brillo a los ojos de muchos, ha generado un revuelo mediático tremendo y nos ha dado, una vez más, un tema apasionante del que hablar y debatir. La industria del entretenimiento turco está repleta de sorpresas, de giros argumentales que a veces parecen sacados de sus propias telenovelas, y esta noticia, sin duda, se perfila como una de las más sonadas y comentadas del año 2025. Imaginen por un momento que esto se confirma oficialmente. ¿Cómo reaccionarían los productores de televisión y cine? ¿Volverían a pensar en reunirlos en un proyecto audiovisual conjunto? Después del éxito arrollador y sin precedentes de Erken Cikus, que catapultó a ambos a la fama internacional, sería una jugada maestra, una apuesta segura y un evento televisivo de magnitudes colosales. La química que existía entre ellos en pantalla era un ingrediente fundamental de ese fenómeno cultural y mediático. Y sinceramente, ¿quién no querría ver a estas dos estrellas, ahora quizás más maduras, con experiencias vitales distintas y una perspectiva renovada, compartiendo de nuevo pantalla y recreando esa magia que cautivó al mundo? Hasta que no haya una confirmación oficial y rotunda por parte de ellos mismos o de sus representantes más cercanos, debemos mantenernos a la expectativa, con la emoción a flor de piel pero con los pies en la tierra. Pero la emoción, la esperanza y la expectativa están ahí, palpables en el ambiente digital y en las conversaciones de los fans. El 2 de octubre de 2025 pasará a la historia de los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir como el día en que los rumores de reconciliación se hicieron más fuertes que nunca, y la posibilidad de verlos juntos de nuevo, de alguna forma, ya sea en lo personal o en lo profesional, se convirtió en una realidad cada vez más cercana y tangible. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de todo esto? ¿Creen que esta posible reconciliación es un hecho consumado, o solo un espejismo pasajero? ¿Les gustaría realmente ver a Can y Demet juntos de nuevo como pareja, o prefieren mantenerlos en sus carreras individuales? Déjenos sus pensamientos más profundos, sus análisis y sus impresiones en la sección de comentarios que aparece debajo de este vídeo. Nos encanta leer US opiniones, debatir juntos y crear esta comunidad tan especial. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. En resumen, la noticia que ha sacudido con fuerza el mundo del espectáculo y el universo de los fans el 2 de octubre de 2025 gira en torno a los fuertes indicios, las imágenes y los rumores cada vez más consistentes de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más queridas, carismáticas y seguidas de Turquía. Después de que su relación pública llegara a su fin hace un tiempo, nuevas pruebas,
fotografías y elocuentes silencios sugieren un acercamiento significativo entre ellos, desatando una ola de especulaciones, esperanzas y debates apasionados entre sus millones de seguidores alrededor del globo. Ha sido un placer absoluto compartir este análisis detallado y esta noticia tan emocionante con ustedes hoy. Agradecemos de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que sigan apoyando nuestro canal con tanto entusiasmo. Si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado información valiosa y ha avivado su pasión por las historias turcas y sus protagonistas, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos, familiares y en sus redes sociales, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades, análisis y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del fascinante mundo del entretenimiento turco. Hasta pronto.